Buenas tardes amigos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Tendencia en la Red, una nueva manera de aprender. Los saluda su amigo de siempre, Alejandro Arredondo, un gusto y un placer escucharnos una semana más. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, quiero agradecer al rector de la universidad, el licenciado Fernando Garza, y al director de cabina, el licenciado Enrique Sánchez, por permitirnos utilizar las instalaciones de la misma para llevar a cabo dicho programa. También me gustaría invitarlos para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales. Como ustedes saben, es la página oficial Radio UPG, www.upg.mx. También nos pueden seguir a través de vía Facebook Live, Instagram, Twitter, YouTube. Y los teléfonos en cabina que los ponemos a su disposición son el 81 83 03 3602 y el 81 86 03 3603 para cualquier duda, comentario que nos quieran hacer acerca de la charla del día de hoy. Esta tarde me siento muy honrado que nos acompaña una persona muy especial, ¿sí? Él es un trabajador en la educación, muy profesional en lo que realiza, muy entregado obviamente al ámbito educativo, pero principalmente una gran persona, un gran compañero y un excelente amigo. Le damos la bienvenida al maestro Ángel Eduardo Valdés Plata. Él es egresado de la Universidad de la licenciatura en organización deportiva, perdón, sí, y también tiene un grado de maestría de ciencias de la educación. Muy honrado de que nos acompañes esta tarde y esperamos que disfrutes esta charla el día de hoy. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias Alejandro, me siento muy complacido por haber recibido tu invitación a acompañarte esta tarde en el programa y pues encantado de estar aquí, pues vamos a iniciar. Muchas gracias, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a manejar un tema bastante importante, ¿sí? Hoy, en la actualidad, a través de esta pandemia que estamos atravesando, lo que son las necesidades emocionales, la importancia de trabajar las emociones en el ámbito educativo, pero que también se ven reflejadas en nuestro diario convivir en la sociedad, ¿sí? Y me gustaría iniciar con una pequeña reflexión de Aristóteles en la cual él nos maneja. Enojarse es fácil, lo difícil es enojarse con la persona correcta, en el momento adecuado y con la intensidad precisa. Cuando estaba haciendo la construcción de la plática, me llamó mucho la atención esta frase de Aristóteles, porque es cierto, en muchas de las ocasiones experimentamos esta emoción del enojo, pero no la enfrentamos con la persona que verdaderamente la deberíamos de enfrentar, sino con aquella persona que nos hizo, sí, que experimentáramos dicha emoción y nos desquitamos con otra persona totalmente ajeno a esto, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos ha pasado, no sé tú qué experiencia nos puedas compartir. Sí, claro, yo pienso que es muy parecido a la frase que dice que a veces estamos en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y muchas veces yo lo enfoco en la educación, ¿verdad? A nuestros alumnos les toca precisamente ese momento, ¿no? De estar en el momento en que nosotros traemos alguna frustración, algún problema que pues precisamente otra persona nos lo hizo sentir y pues nos desquitamos o nos molestamos con quien tenemos en ese momento enfrente y pues después lo reflexionamos y dijimos, ¿sabes qué caray? O sea, pues lo hice con la persona equivocada. Claro. En definitiva, digo, y así como lo podemos experimentar con los mismos alumnos, lo podemos expresar también con los mismos compañeros y no irnos tan lejos en la misma familia en la que nos desarrollamos, ¿no? Pues en ocasiones cometemos esta arbitrariedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y las preguntas de reflexión para nuestro auditorio, radio escuchas. La primera, ¿somos capaces de reconocernos a nosotros mismos? Porque para hablar de emociones, primero hay que conocerte, ¿sí? Conocerte desde
lo básico, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir triste, etcétera, hasta pues los niveles obviamente que repercuten a nivel sociedad, educación, trabajo, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta de reflexión es, ¿qué debemos considerar al educar las emociones? Que en muchas de las ocasiones sí lo tomamos en cuenta, Así es. y en algunas otras se nos olvida por completo, ¿no? Pero bueno, estas respuestas las vamos a ir construyendo a medida que va desenvolviéndose la plática. Perfecto, ¿no? muy bien. Y iniciamos con el modelo educativo, con el nuevo modelo educativo con el cual obviamente estamos trabajando hoy en día, ¿sí? Que es para la educación obligatoria. ¿Cuáles son los fines que despierta este modelo educativo y que finalmente es lo que hace al ciudadano que queremos formar? Pues yo creo que el primer fin es educar un ciudadano capaz de comunicarse. Muy bien, exactamente. Otro, pues que tenga un pensamiento matemático totalmente desarrollado, que explore y comprende el mundo natural en el cual él se desenvuelve, que sea una persona crítica y reflexiva y que obviamente también dé soluciones o planteamientos a diferentes circunstancias o problemas. Esta que es la del día de hoy, desarrollar en él habilidades socioemocionales mediante su proyecto de vida, colaborar siempre de una manera colegiada y en equipo, desarrollar en él la convivencia y la paz ciudadana, la apreciación y la expresión artística, que sea una persona que ponga esmero y la atención a su cuerpo y la salud, que sea también cuidadoso del medio ambiente que lo rodea, y finalmente lo que hoy en día, que es lo que estamos utilizando, pues las habilidades digitales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es con lo que deberíamos de estar trabajando de acuerdo a nuestro modelo educativo que nos marca para la educación básica. Ahora, este modelo, ¿a qué responde en cuestión a la educación socioemocional? Pues responde a varios factores. El primero, factores personales y contextuales como la deshumanización, el individualismo, la ruptura del tejido social, la violencia, la depresión, las adicciones, embarazos en adolescentes, partiendo obviamente del nivel en el cual nos estamos desarrollando, y la falta de el sentido o el valor a la vida, ¿no? Esto es aquello que obviamente no debemos de perder de vista para poderlos encauzar e irlos trabajando, ¿no? Claro, mediante esta educación socioemocional, pero aparte también responde a una fundamentación filosófica como es el modelo humanista, la formación integral, la formación cívica y ética y ciudadana. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque yo recuerdo cuando, bueno, uno estaba en su época de normalista, ¿verdad? Sí, estudiante, claro, que son en los 90s, recuerdo mucho el auge que se le daba a la educación desde el punto de vista del modelo humanista. Así es. Posteriormente, pues como tú bien lo sabes, cada presidente, cada secretario de educación, pues trae sus líneas de trabajo, ¿no? Y sus modelos educativos, y se fue reformando mucho este modelo. Pero vemos hoy en el pleno 2017, que se hizo el modelo para trabajar en el 2018, vemos que este modelo humanista regresa. Se reintegra nuevamente. Y se reintegra precisamente por una formación integral en el individuo, y también una formación en valores que hoy en día creo que se ha visto muy mermada, obviamente, en cuestión a la educación. Exactamente, se debe retomar los valores que se han perdido desde la familia, ¿verdad? Entonces hay que retomarlos fuertemente desde el ámbito de la educación para que se refuercen en la familia. Bien, también responde a las necesidades pedagógicas como mejorar los niveles de aprendizaje con mayor profundidad y aplicabilidad, aún y en cuanto estemos en una educación a distancia y mediante un monitor, pues obviamente no hay que bajar la guardia y seguir luchando por esos estándares. Y finalmente, pues a las tendencias y a los reclamos que la misma sociedad pues nos va dando, ¿no? Y que va exigiendo día a día. Hablar de emociones, bueno, primero para sobrellevar y encauzar y darle el acompañamiento al estudiante sobre este tema, pues primero tendríamos que definir qué son las emociones, ¿no? Claro, es muy importante.
Entonces las emociones se definen como reacciones psicofisiológicas que se producen en nuestro organismo como respuestas adaptativas al entorno. De ahí a que sea una especie de disparador de conductas ante ciertos estímulos. Es decir, son la fuerza que nos mueven al actuar. Si yo le preguntara ahorita a Ángel qué tipo de emoción está experimentando en este momento, siendo las 5:21 de la tarde, ¿qué emoción nos podría responder? Alegría. Alegría porque es un momento de mi vida en el que estoy experimentando diferentes cosas, ¿no? Desde los logros que se llega uno a tener en este momento de la pandemia en que tienes que sobresalir a muchas cosas, ¿no? Alegría de saber que estamos bien, que vamos sobrellevando las cosas y la alegría de saber que vamos a llegar a un momento en que esto tiene que salir adelante. Así es, compañero. Y finalmente, como tú lo mencionabas ahorita, el saberlo sobrellevar, pues nos encontramos en un momento, ¿sí? En el que ya estamos por cumplir casi el año, ¿no? Casi el año. Casi el año de estar trabajando bajo esta nueva modalidad. Y lo observamos aún, y aunque no los tenemos presencial a los muchachos, y los que tenemos la oportunidad de conectarnos a diario con ellos, ya observamos a los muchachos con otras posturas, ¿no? Por decir, yo la semana pasada, que fue semana de repaso, porque, perdón, nos estamos preparando para ya finalizar este segundo trimestre, para evaluarlo, y veo a los muchachos cansados. Ya los veo más inquietos, sí. Ya tan fácilmente no se puede captar la atención como anteriormente lo comenzamos a trabajar. Y creo que todo esto, ¿sí?, es el resultado, pues, de un encierro, de un aislarnos, claro, de un estarnos cuidando, ¿sí?, bajo estas circunstancias con las que estamos trabajando. Entonces todo influye obviamente en la formación, sí, y en la forma en cómo se conducen, a pesar de que los tenemos, como vuelvo a repetir, en la pantalla, sí, que nada más los observamos a través de un monitor, nos podemos darnos cuenta de las actitudes que ellos van tomando, ¿sí? Entonces, hijo, es bien difícil, no sé, trato porque en ocasiones también el tiempo, tú lo sabes, apremia, ¿sí? Y aún, y aunque estemos en línea, pues tenemos que avanzar, ¿no?, en los programas. Claro. Pero trato, no sé, al momento de terminar de pasar lista, sí, preguntarles cómo están, cómo amanecieron, cómo les fue el día de ayer, tratar de dar una frase que los ayude a salir un poquito, sí, ¿no?, y a olvidarse un poquito de lo que estamos viviendo. Sabemos que pues no somos magos y no tenemos la varita mágica, claro, ¿verdad? Pero así bueno, mínimo que él vea que a pesar de lo que estamos enfrentando y que seguimos en clase y que seguimos obviamente trabajando, pues tratar de salir de ese espacio en donde tú eres maestro, yo soy el alumno, ¿no? Y abrir esa barrera, ¿no?, de aprendizaje de alguna manera, y que se genere ese ambiente de aprendizaje ameno, ¿no? Y pues bueno, finalmente dar esta apertura y convivir un poquito antes de iniciar de lleno con el tema trabajar esa mañana. Es importante. Bueno, y aquí algunos de los autores nos manejan como las emociones básicas que debimos de haber desarrollado desde la niñez. Son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y la sorpresa. Esas son las básicas, son las que desde que comenzamos a trabajar, no sé, donde tenemos un poquito más de conciencia, sí, claro, sí, lo que es la etapa del preescolar, sí, que las mismas maestras y educadoras nos van enseñando y tratando de darle un nombre a cada emoción. Bueno, estas son las principales que debimos de haber desarrollado. Más sin embargo, existen algunas otras, como son las secundarias, y las mismas que la misma sociedad te va haciendo, sí, que las vayas desarrollando, ¿no? Muy bien. Dentro de las emociones secundarias, pues encontramos lo que es la ansiedad, que hoy en día se vive, sí, de una manera sorprendente. Sí. El amor, el cariño, la frustración y el remordimiento. Más sin embargo, existen otras emociones
que también las vamos practicando a medida de que entablamos esta comunicación y este nivel de social, ¿no? Que el ser humano tiene, como es la vergüenza, la culpa, el desprecio, la simpatía, la comprensión, el amor propio, la dignidad, la admiración, la envidia, perdón, la crueldad y el orgullo. Entonces, son muchísimas. Sí, demasiadas. Pero si somos inteligentes y hacemos el análisis de las primarias, de ahí se derivan muchas, ¿verdad? Claro que sí. Si vamos a hablar, no sé, tú dijiste ahorita la felicidad. Bueno, la felicidad, ¿qué ¿qué podemos experimentar por medio de la felicidad? Pues el amor, el cariño hacia la persona, ¿sí? El hacer esos vínculos, ¿no? Sí. Con esas personas para ir desarrollando dicha emoción. Fíjate lo importante, ¿sí? Que es desde el seno familiar ir desarrollando estas emociones. Y yo, al estar haciendo la estructura del programa, me remontaba, no sé, a la etapa de cuando uno tiene 2, 3 años. Así que experimentas mucho, por decir, el miedo. Sí. Y tú dices, bueno, ok. Finalmente, ¿qué hicieron tus papás? O tus mismos hermanos, si hay mucha diferencia de edades. O las personas que estuvieron a tu cargo para que uno fuera superando ese miedo. Pues primero que nada, darnos seguridad. Claro. ¿Verdad? Ir desarrollando esa parte segura de nuestra personalidad. Sí. Para tratar de ir sobrellevando a lo mejor, porque a lo mejor esta emoción la seguimos expresando, pero ya en niveles más bajos o claro, sí. En diferente perspectiva, ¿no? En, sí, claro. En otro rubro, no sí. Precisamente con lo mismo. Pero finalmente nuestros papás, nuestros hermanos, la gente que nos rodea en el seno familiar, son las primeras personas que trabajan con nosotros, claro. O que debieron de haber trabajado este nivel emocional, ¿verdad? ¿Y dónde comenzamos a darle ese seguimiento? Pues en lo que es la educación básica, como es el preescolar, la primaria y la secundaria. Incluso la prepa y posteriormente la licenciatura. Es importante que nuestros alumnos aprendan a expresar sus emociones, pero al mismo tiempo que sean lo suficientemente capaces de expresarlas adecuadamente, ¿sí? Por decirle la frase que nos manejaba Aristóteles al inicio, ok, ya desarrollé este sentimiento de enojo, pues no me voy a desquitar con otra persona, no. Porque no es lo correcto, ok, a lo mejor yo le di el poder a la otra persona de experimentar esta emoción, entonces yo mismo tengo que autorregularme para pasar al siguiente nivel, ¿sí? Así es. Y es, ok, ya me enojé, ya pasé el mal rato, pues ahora viene el momento de la calma, tranquilizarme, ¿verdad? Sí. Y poder pasar al siguiente dato. Muy bien. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con hablar precisamente de esta emoción, del miedo. ¿Cuál es la función del miedo? ¿Qué es lo que nos hace desarrollar esta emoción del miedo como un escudo de la autoprotección, ¿no? Yo siento miedo cuando me siento agredido, no sé, la señorita que toma el camión en la mañana y siente miedo porque la inseguridad, la obscuridad, bueno, es una autoprotección, ¿sí? Lo que ella está presentando, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo puede manejar esa emoción desde un punto de vista constructivo? Ok, ya experimenté esta autoprotección. ¿Qué me va a dejar? Seguridad. Es lo que me va a reflejar. Fortaleza y precaución. Si lo tomo desde el punto de vista, pues no negativo, pero un manejo destructivo, por así decirlo, pues sería lo contrario, que vendría siendo el pánico, sí. ¿Verdad? Al hablar de la emoción del amor, bueno, pues su función es expresar estos vínculos, o hacer estos vínculos con ciertas personas.
Pero para esto, obviamente, debo reflejar una autoestima hacia mi persona primero y hacia la otra persona. Y si lo veo desde el punto de vista en un manejo destructivo, pues no experimentar esa dependencia de esas personas para poderlo expresar, ¿no? Entonces, vamos viendo la importancia del manejo de las mismas, ¿sí? En cuestión a nuestra formación, pero es importante siempre estar dispuesto a ¿sí? Hacerlo. Pasamos a la tristeza, que es otra emoción de las primarias. ¿Cuál es su función? Pues el regresar a mis, no sé, a tus raíces. A mis raíces puede ser, gracias, el regresar y el hacer una introspección en mis sentimientos, en los recuerdos de hace mucho tiempo, etcétera. En manejo constructivo, ¿qué es lo que le tengo que sacar en beneficio? El autoconocimiento, ¿sí? Claro. Para entonces yo decir, esto hace que yo me ponga melancólico, claro. Entonces voy a tratar de evitarlo para no experimentar dicha emoción. Sí, exactamente. Y en manejo destructivo, en caso de que no la supiera llevar, ¿sí? Esta emoción, entonces me dejaría como melancolía y en ocasiones pues el aislamiento, ¿verdad? Sí. Pasando a otra emoción que es el enojo, del cual también lo mencionábamos al inicio del programa. ¿Cuál es la función que delimita esta emoción? Pues poner precisamente límites de defensa, ¿no? Así es. De tal manera que la otra persona no me ayude a experimentar esta emoción, ¿no? Y el manejo constructivo, pues me debe proporcionar seguridad, confianza y firmeza. El manejo destructivo, lo que en muchas de las ocasiones experimentamos cuando no tenemos ese autocontrol de la misma, que es la ira, el rencor, sí, claro. El odio, ¿sí? Entonces es importante saberlo manejar. Y finalmente la alegría, que tú me decías ahorita de la felicidad que se deriva de esta misma. Bueno, la función sería cuando te sientes alegre, cuando tenemos esa actitud, ¿no? Claro. Esa energía de querer hacer muchas cosas, claro, sí. Y de sentirnos productivos, ¿sí? O proactivos a nuestro día. Sí. El manejo constructivo, lo que acabamos de mencionar, el optimismo, el ser proactivo, el gozo, el disfrute, etc. El manejo destructivo, lo que no debo de desarrollar pues la euforia, que en muchas ocasiones la desbordamos de manera superficial, ¿sí? Definitivamente. Entonces, de ahí la importancia de ir sobrellevando estas emociones. Ahora, ¿qué debemos considerar para las mismas? Bueno, que estas son un filtro durante la adquisición y el procesamiento de la información, como un sistema de protección y defensa en un sistema de sobrevivencia, un sistema de comunicación en el cual obviamente ahorita nos encontramos, ¿sí? Son una puerta hacia la conciencia de nuestros actos y la autoconciencia, ¿sí? Yo creo que si hacemos un análisis y una introspección en nosotros mismos, podemos darnos cuenta de muchas cosas, de muchas, vamos a llamar, virtudes, claro. ¿sí? Que ni siquiera nosotros mismos sabemos que las poseemos. Que las poseemos y que las conocemos tampoco. Pero el que esté enfrente de nosotros las ve. Las ve, exacto. Y en ocasiones nosotros no somos capaces de darnos cuenta que las poseemos, ¿no? Sí. Digo, así como tenemos virtudes, pues también tenemos muchos defectos, claro sí. ¿verdad? Somos seres perfectibles, Así pero es. bueno, estamos en el camino a. Finalmente, ¿qué es la educación socioemocional? Partiendo del nuevo modelo educativo. Bueno, ¿qué es? Es un proceso de aprendizaje a través de los cuales los niños y adolescentes integran a su vida conceptos, valores, actitudes, habilidades de las cuales estábamos hablando hace unos momentos, que permitan comprender, manejar sus emociones, construir una identidad personal
Mostrar atención y cuidado hacia los demás, el colaborar constantemente, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables, aprender a manejar diferentes situaciones, en ocasiones muy retadoras, de manera constructiva, pero principalmente de manera ética. Esto es lo que nosotros deberíamos de desarrollar en nuestros alumnos. Y que en muchas de las ocasiones, Ángel, no me has de dejar mentir, vemos a la asignatura únicamente como algo de relleno, ¿sí? Sí, Como algo que tengo que ver, pero no le doy la importancia necesaria. Sí, yo creo que muchos lo han visto de esa manera, ¿no? El solamente utilizarla en un tiempo no tan productivo como debería de ser. Y yo creo que sí le debemos darle importancia porque realmente es el tiempo que tenemos para conocer mejor nosotros a nuestros muchachos, a nuestros alumnos, realmente darnos cuenta qué pasa por ellos, ¿no? O sea, qué es lo que nos están transmitiendo, gritando hasta cierto punto. ¿No? Este soy yo, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Exacto. Y digo, aunque sea un tiempo tan corto el que tenemos con ellos, pues bueno, es donde realmente identificamos a la mínima parte de quién necesita algo más que otro, ¿no? Y donde ellos tienen ese espacio para acercarnos a nosotros y decirnos, necesito esto, necesito la ayuda en este momento, ¿verdad? Porque pues más en estos momentos de pandemia no sabemos a qué se están enfrentando ellos en sus casas, en sus hogares, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que sí debemos enfocarnos más en este tipo de Fíjate, secundando tu idea, ¿sí? Cuando teníamos el privilegio, por qué no decirlo, de trabajar de manera presencial, manejamos un poquito diferente la carga académica entre el estado y la federal, pero por decir, acá en el estado los que somos maestros de planta generalmente nos dan la materia de educación socioemocional, pues para abrir ese nivel de conducto entre nuestros alumnos y haya una comunicación más directa, ¿no? Y yo observaba con mi grupo de planta, que generalmente lo tenemos a primera hora, das tu clase, ves pendientes y te vas, y en ocasiones ya no los vuelves a ver en el transcurso del día, ¿no? Estoy hablando cuando estábamos de manera presencial. Así es. Digo, ahorita también se puede poner el ejemplo, pero me quiero remontar a ello porque en ese momento, Ángel, cuando hacíamos las dinámicas, cuando exponíamos los temas tal cual los manejaba el programa, en ocasiones te sorprendías y te quedabas así de que, wow, o sea, aquel alumno que era el de lo peorcito en cuestión a disciplina, vaya, que tenía muchos problemas de conducta con diferentes asignaturas y maestros, se abría de una manera tan transparente, que entonces tú te ponías en los zapatos de él, empezabas a ser empático con él por todo lo que el muchacho o el joven venía cargando, y tú decías, ahora entiendo tanta problemática en su personalidad, ¿no? Así es, claro. Como también veíamos el lado opuesto de la moneda, el alumno súper dedicado, súper nerd, ¿verdad? Que siempre estaba al pie del cañón, que nunca falta, pero totalmente introvertido, o sea, no socializar, no comunicar, no trabajar en equipo, o sea, y tú dices, ok, hay mucha explicación sobre la personalidad de este alumno, ¿no? Claro. Son esos momentos de los cuales tú hablabas hace un instante que verdaderamente debemos de valorar los maestros y darnos esos espacios para conocer a nuestros alumnos. Y entonces, a lo mejor de esa manera, poderlos comprender ante muchas situaciones que ellos están pasando. Así es, claro, y definitivamente es un espacio que se requiere porque es en el momento en que también vemos la problemática que tienen nuestros jóvenes educandos en sus diferentes materias, ¿no? O sea, donde realmente nos damos cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son las carencias que tienen y de qué manera los podemos apoyar, ¿verdad? Ellos también demuestran sus emociones y sus frustraciones, ¿no? Ante no poder resolver algún tipo de problemática con otro maestro en otra materia, y pues nosotros tenemos que tener esas herramientas para poder sacarlos adelante. Simplemente ahora que nos estamos conectando, ¿sí? Observan mediante las cámaras en ocasiones pues todo aquello
de lo que tú dices, yo soy bendecido, ¿verdad? Así es. Y los alumnos con mucho sacrificio tienen una computadora o están conectados con un celular y como ellos se dan cuenta de muchas cosas de nuestro entorno, ¿verdad? En Así nuestra es, casa, claro. nosotros, perdón, tenemos el mismo papel, ¿no? Es una ventana más que nos abren para conocer su entorno, ¿no? Así es. Y Claro. poderlos ir comprendiendo y en base a ello, pues ir trabajando, pues estas emociones. Este nuevo modelo educativo, Ángel, nos maneja 5 dimensiones que debemos de estar, obviamente, trabajando constantemente. Y quienes lo hemos llevado a cabo o trabajando esta asignatura nos vamos dando cuenta desde la primera unidad que manejan lo que es el autoconocimiento de Así ellos, es. ¿sí? Que ellos mismos se autoconozcan, ¿verdad? Claro. Desde explorando su cuerpo hasta explorando cada una de sus virtudes o Muy bien, defectos, ¿no? así es. Entonces, la verdad, es una asignatura bastante productiva de la cual podemos sacar muchos beneficios y finalmente estos beneficios van a repercutir Claro. en su nivel de aprendizaje y lo vamos a ver más adelante. Otra de las dimensiones que se manejan es la autorregulación, que era lo que estábamos manejando ahorita de las emociones, la autonomía, la empatía y la colaboración. Seguimos. ¿Qué habilidades están asociadas al autoconocimiento de la misma persona? Pues primero nos damos cuenta de la atención, la conciencia, la autoestima, el aprecio, el bienestar, todas aquellas actividades que me ayudan a desarrollar mis habilidades metacognitivas, y finalmente que esto me va a ayudar a tener siempre un nivel de perseverancia en todo lo que yo realice. De ahí la importancia de desarrollarlas. ¿Qué habilidades son asociadas a la autonomía? Pues primero que nada, una persona autónoma generalmente los detectamos en los grupos, Sí, ¿verdad? claro. Y tú dices, bueno, es aquel que siempre anda bien movido, ¿verdad? Exactamente. Que no necesita que alguien le resuelva algo porque él busca la herramienta para ser autosuficiente y tomar decisiones para resolver un conflicto o una misma situación a la que se enfrenta día a y día. generalmente es el que toma la iniciativa, ¿no? Totalmente. Entonces, hay una iniciativa personal, identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, lo que manejábamos ahorita. Siempre es el líder, ¿sí? Del equipo, del grupo, etcétera. Es una persona capaz de tomar decisiones y comprometerse y finalmente es una persona autosuficiente. Exactamente. Entonces, de ahí la importancia de ir generando esta conciencia de la emoción en cuestión de lo que es la autonomía. Desarrollar la empatía, y pues, no es nada fácil. No, definitivamente no. No es nada fácil. Y esto lo hablo también por nosotros. Sí. Nosotros maestros en ocasiones nos falta ponernos en los zapatos de los alumnos. Así ¿sí? es. Y Concuerdo. era precisamente, perdón que te interrumpa, de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, el abrirnos una ventana más a su hogar y ver pues todo lo que refleja, ¿no? Así es. La familia, la casa, sus costumbres, etcétera, ¿no? Estas habilidades brindan bienestar y un trato digno hacia los demás. También reconocimiento asociado a la diferencia, el cuidado a otros seres vivos y a la misma naturaleza. Digo, algo de lo que obviamente podemos desarrollar a través de ellas. A través de la colaboración debemos de manejar una comunicación asertiva, un cierto nivel de responsabilidad, siempre manejar la inclusión. De un tiempo para acá la educación inclusiva ha estado en boga, ¿verdad? 100%. En cuestión desde el artículo 3º, ¿verdad? Sí. Que nos rige a nivel educación. La resolución de conflictos y la interdependencia. Yo creo que esto es algo que trabajamos día con día desde manera presencial o desde una educación a distancia, ¿no? O en línea. Siempre debe de haber esa comunicación, siempre hacemos inclusión con todos los alumnos, incluso con aquellos alumnos que presentan necesidades educativas o barreras de aprendizaje educativas especiales. O sea, siempre obviamente hay que incluirlos.
todos en conjunto debemos de darle solución a los diferentes conflictos a los cuales nos enfrentamos y obviamente desarrollar cierta interdependencia. Bien, quiero irme un poquito más rápido, y a lo mejor estoy hablando muy rápido, pero de verdad que me interesa muy probablemente la tecnología que nos tocaba explicar el día de hoy, que era los podcasts de Google. A lo mejor ya no vamos a tener oportunidad de tomarla o explicarla, pero la retomamos el siguiente Claro viernes. que sí. Hasta aquí le voy a cortar porque quiero darte espacio. Esto lo seguimos comentando la siguiente semana. Me gustaría que nos compartieras. Vamos a dejar aquí lo de las emociones. Vamos a darle un stand-by y lo continuamos la siguiente semana. Perfecto, me gustaría que nos compartieras qué tipo de estrategias didácticas has estado utilizando hasta el momento. Aquellas que te hayan dado resultado, no sé, todavía en este segundo trimestre. Claro. O aquellas que tú digas, que nos puedas comentar, oye, ¿sabes qué? Comencé a trabajar esto, pero no me dio resultado. O las diferentes metodologías que estás trabajando a distancia. Claro que sí, fíjate que esta pandemia nos ha dado una gran oportunidad de crecimiento, yo creo que a todos los docentes, sobre todo de crecimiento en el área tecnológica, ¿no? Que la tenemos a lo mejor muchos muy olvidada y que pues ahora sí que nos obligó realmente a buscar la forma de tener un contacto más directo con nuestros alumnos y a distancia, ¿no? El buscar diferentes plataformas, diferentes tipos de redes sociales que nos pudieran ayudar a tener ese contacto con los alumnos para pues lograr su aprendizaje, ¿no? Y pues principalmente empezamos con una plataforma que es Facebook, ¿verdad? Que es una red social que la mayoría de los jóvenes hoy en día la maneja a la perfección. Así es. En crear los grupos privados, ¿no? Donde cada uno de ellos pudiera tener esa comunicación. Pero también nos vemos obligados a buscar otras nuevas alternativas porque pues no todos los alumnos cuentan con los medios necesarios para poder acceder a esas plataformas o a los medios para poder tener o los recursos para tener el internet o en el celular tener los datos. Tú sabes que una conferencia por Zoom se gasta muy rápido los datos de un celular y a veces trabajamos con alumnos de medios de recursos muy bajos, la verdad. Así es. Pero bueno, yo creo que también una plataforma que ha servido mucho es la de WhatsApp, que también la manejan y es una forma de enviar muchas evidencias de ellos y que se les facilita más. Que son archivos pequeños que no son tan pesados y que pues realmente los podemos compartir. Y otra que pues se puso muy en boga, ¿no? Es la plataforma de Classroom, que da una facilidad tremenda en poder evaluar a los alumnos de alguna forma porque pues el enviarle los formularios, ya con forma de cuestionarios, que se pueda recibir la evaluación inmediatamente al contestar una evaluación, un examen, un trabajo, y que suben los archivos ahí con toda la facilidad del mundo, ¿no? Y que pueden ser tanto de audios como fotografías, PDFs. Entonces es algo de lo que se ha estado utilizando ahorita y que nos ha estado funcionando. Ok. Tus niveles de asistencia, ¿cómo eran al inicio y cómo vamos hasta ahora? Esos niveles de asistencia, la verdad, ha sido algo complicado, ¿no? Precisamente por lo que te comentaba, Alejandro. Aquellos intermitentes, aquellos totalmente desaparecidos hasta ahora. Hasta el día de hoy. Trimestre. Sí, digo, han pasado por muchas cosas, ¿no? Y lo que han vivido en casa han sido cosas muy difíciles. Así es. Al inicio sí la asistencia era un poquito más elevada, ¿no? Estaban más al pendiente, pero pues se vinieron, yo creo que una época donde la enfermedad estuvo un poco más fuerte, entonces sí disminuyó. Los intermitentes pues por ahí siguen, pero hemos recuperado, se han hecho tantas cosas en la escuela, visitas domiciliarias a ver qué está pasando con esos alumnos que no se están comunicando, y pues sí se ha logrado rescatar bastante, ¿verdad? Entonces es un gran trabajo que se hace en las escuelas por parte de los directivos, trabajo social, prefectura, maestros, y pues por todos los medios tratar de rescatar a esos alumnos, o sea, que sea mínima la cantidad que esté batallando con esa cosa del aprendizaje. Y que desafortunadamente, digo, esto sería excelente decir, no, todo mundo se ha reportado, no, es mi complicado. grupo está completo. No es cierto. No. Yo hasta la fecha todavía tengo una persona que jamás en la vida se ha contactado. Sí, es cierto. Desde que iniciamos el ciclo escolar. Más sin embargo, a pesar de que se han hecho visitas domiciliarias y trabajo social ha estado al pendiente, pues no hemos obtenido respuesta. Más sin embargo, no se quita el dedo del renglón. Seguimos, ¿verdad? Seguimos en esa captar la atención, ¿no? Para que el alumno regrese.
poderlo recuperar y finalmente termine con su educación Exactamente. Así básica, es. ¿no? Final, que es uno de los objetivos o la finalidad de la misma. En cuestión a, no sé, ¿cómo ha sido cómo te sientes tú hoy en día mediante esta plataforma que utilizas al, al ser receptor de cada una de las evidencias y finalmente retroalimentar, perdón, y dar este acompañamiento a los muchachos durante su formación mediante este modelo educativo a distancia? Fíjate que ha sido gratificante, ¿no? Porque al principio, pues, como tú dices, una de las emociones, ¿verdad? Es el temor a lo nuevo, ¿no? Y el decir que las familias, desconocen los medios o las plataformas, el cómo enviarte esas evidencias. Yo creo que al recibirlas y tú darles una retroalimentación, de decirles, sabes que vas bien, lo estás haciendo mucho mejor que al inicio, o sea, tienes más experiencia, o sea, cada vez ellos retoman más esto. Es gratificante porque los mismos alumnos te envían los mensajes junto con sus evidencias donde ellos se sienten satisfechos porque es algo que ellos están aprendiendo y que los hace ser cada día mejores como estudiantes. Totalmente de acuerdo, digo, comulgo contigo porque yo observaba en ocasiones que en un principio se desesperaban porque el documento no se Exactamente. cargaba, independientemente por la plataforma que cada uno de los maestros Claro, haya elegido. Digo, fuera de lo que es a lo mejor WhatsApp, que es un poco más fácil o fácil, sí. sencillo, pero utilizar otras plataformas, por decir, como Classroom, donde pues a lo mejor no es complicado, pero tú lo comentaste al inicio, no estaban acostumbrados a Acostumbrados. hacerlo, ¿no? Entonces de alguna manera se desesperaban Sí, o, definitivamente. no, es que yo pensé que se cargó y se envió y Sí, resulta claro. que pues la evidencia no llegó. Hoy en día ves y en el momento termina la evidencia, le toman foto e inmediatamente la Sí, suben. O así sea, es, claro. ya no está ese temor de, hijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo Claro. le voy a enviar? Me espero a que me apoyen mis papás o Sí, algún hermano o etcétera. Ellos mismos van desarrollando esta sí, autosuficiencia, ¿no? De la que estábamos hablando hace unos momentos. Y se dan obviamente pues esa claro. tarea, ¿sí? Esa habilidad de seguirla trabajando. Que eh, te desarrollas tanto a nivel primaria como secundaria, Así ¿verdad? es, claro. Eres maestro de educación física. ¿Has visto algún contenido que se haya trabajado de manera virtual? Fíjate que sí, sobre todo en la primaria donde los alumnos son más visuales, ¿no? Donde ellos Ujú. necesitan realmente el saber cómo se van a hacer las cosas. A eso iba, porque todavía en la secundaria los puedes manejar un poco más con la explicación Claro, sí, únicamente, pero en primaria son más visuales, así ¿verdad? es. Sí, ellos definitivamente, como necesitan la ayuda de papá y mamá en casa, y que también desconocen algo de la materia, pues sí necesitas decir, ¿sabes qué? Así se hace, así se realiza. Y darles la facilidad de que ellos lo puedan hacer a como con los recursos que tengan vaya a la mano, porque tú obviamente el contenido te maneja cierto material Claro. y en un momento te dices, sabes que no lo tengo, profesor. Creativos, vamos a usar lo que tengas en casa, hay que reciclar, hay que utilizarlo. Lo importante es que el alumno tenga el aprendizaje de lo que está Ok, realizando. perfecto. Estos niveles de comunicación, ¿cómo han sido o cómo los has percibido hasta el momento? No sé, el conectarte mediante un Zoom, no sé, cualquier tipo de herramienta, ¿no? Y que permita de alguna manera estar un poco más en contacto directo con los muchachos o con los alumnos de primaria. Fíjate que te da un poquito más la oportunidad de tener ese acercamiento con ellos, ¿no? De el conocerlos realmente, cuáles son sus carencias, cómo es que viven ellos, o sea, porque como tú lo comentabas al inicio, ¿verdad? A veces no sabemos pues el entorno en el que viven ellos. Y así te das cuenta precisamente qué es lo que tú tienes que hacer con ellos. Ok. Si podrías comentar hoy en día, hasta el momento, cuál ha sido uno de los momentos más difíciles, ¿sí? En cuestión a emitir un juicio de cada uno de los alumnos. Al momento, por decir, de llegar, no sé, a una evaluación. Fíjate que precisamente yo creo que es un momento muy difícil es el desconocimiento, ¿no?
el desconocer realmente cuáles fueron las causas, motivos o razones por las que aquel alumno no te está cumpliendo. Y tú emites una evaluación sin conocer qué es lo que está pasando, cuál es el trasfondo de por qué ese alumno no te está cumpliendo. Entonces, cuando se llega a tener la comunicación con aquel alumno o con el padre de familia y te explican qué es lo que está pasando, lo que sucedió, es cuando yo creo que ahí tú somos más haces conciencia, ¿no? Es como una de las emociones, el ser empáticos, el ponernos en los zapatos del otro. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los momentos más difíciles. Yo creo que la mayoría, ¿no? Coincidimos en, para otorgar una evaluación, exactamente, sí, mediante esta educación a distancia, sí, se nos ha dificultado mucho, ¿sí? Definitivamente. Una maestra por ahí comentaba en las reuniones virtuales que en ocasiones pues nos jactamos al ser muy fríos, ¿no? Sí. Para emitir una valoración. Pero sí comparto y no, porque vuelvo a lo mismo. Así si es. Nos damos el tiempo para conocerlos, yo creo que seríamos más empáticos y objetivos, ¿no? Al momento de expresar o otorgar un número. Si no nos damos esos tiempos, pues definitivamente estamos hablando de una calificación muy fría, de una evaluación donde se pierde la objetividad de la educación. Yo me quedé sorprendido en una de las juntas virtuales porque había una directora que comentaba, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿los vamos a pasar a todos? Y tú te quedas así. Sí, te sorprendías definitivamente. Y yo, a ver, estamos hablando a nivel directivo, sí, o claro. sea, donde debe de haber una apertura, una flexibilidad en cuestión a claro. los procesos de evaluación. Y difícilmente podemos quedarnos en los mismos estándares anteriores, o sea, tienes que afrontar lo que está pasando. Exactamente. Y tener esta flexibilidad. Si estás manejando la flexibilidad de los contenidos, ¿cómo no lo vas a hacer a la hora de evaluar? Yo pienso que la evaluación, esta pandemia nos ha hecho que veamos que tenga que ser más formativa a sumativa, porque realmente necesitamos ver que los muchachos se estén formando, o sea, porque realmente un número no deja de ser un número. Lo que realmente debería valorarse es el aprendizaje que tiene el joven. Y el haber desarrollado esas habilidades de las que mencionábamos al inicio, ¿no? Así verdaderamente. Sí, claro. Pues Ángel, el tiempo se nos ha agotado, sí, se nos fue muy rápido, no terminamos de manejar el tema de las emociones. Lo vamos a sacar, una disculpa, no sé qué me pasó con la voz, que traigo mucha carraspera. Pero bueno, lo dejamos para la siguiente semana, lo mismo. Hablaremos de la herramienta tecnológica que estaba programada para el día de hoy, que era el cómo crear un podcast y sacarle el mayor provecho a nivel educativo, ¿verdad? Y compartirlo con los mismos alumnos para darle difusión a esto. Agradecemos al rector de la Universidad, Fernando Garza, sí, al licenciado Enrique Sánchez, director de cabina, por permitirnos estos espacios, ¿sí?, para llevar a cabo dicho programa. Agradecemos también a nuestros radioescuchas que nos siguen acompañando semana tras semana en estas transmisiones, y finalmente le pido que se cuide mucho, ¿sí?, que nos sigamos cuidando y que no bajemos la guardia. Excelente tardes y buen fin de semana. Gracias. Gracias. Buenas tardes.